Esta sesión estará centrada en los trabajos de sonido. Será la primera práctica enfocada sobre este soporte. Para ello les pido que puedan descargar los archivos que se encuentran en la plataforma correspondiente al software de sonido y al primer proyecto sobre este soporte. En la carpeta del software de sonido encontraremos dos subcarpetas, una que corresponde al instalador de la aplicación y una más que corresponde a las librerías que vamos a añadir a este instalador para poder incorporar características adicionales a nuestro editor de sonido. El editor de sonido con el que estaremos trabajando es Audacity, es un editor de libre distribución, es software libre y es uno de los más utilizados para trabajar con este tipo de archivos, gestionarlos, editarlos y producir también. La versión que está disponible en los archivos de descarga es la versión 2.1.0. Dentro de las librerías podrán encontrar dos carpetas comprimidas. Una corresponde a la librería FFmpeg. Esta librería contribuye sobre todo a poder realizar la extracción de sonido de archivos de video y poder gestionar desde el editor el sonido correspondiente pues a estos archivos audiovisuales. La segunda librería, libmp3lame, corresponde sobre todo a un complemento que nos permitirá generar archivos de distribución en formato MP3. El formato MP3 es un formato de sonido que de alguna manera es propietario, es decir, no es un formato de libre distribución, y es por ello que muchas de las herramientas de edición no incorporan la producción en este formato de manera nativa en su configuración. Este es el caso de lo que sucede con Audacity, no incorpora esa producción en MP3 de manera nativa y necesita de un complemento que añada esa característica al software. Estas dos carpetas tienen que descomprimirlas y dentro de ellas encontrarán los archivos que de alguna manera componen la librería y que añadiremos al software de manera posterior. Una vez que han ejecutado ya el instalador, tendríamos disponible una pantalla similar a esta. Es la pantalla general de trabajo de Audacity. Lo primero que vamos a hacer es añadir esas librerías adicionales para poder extraer archivos de sonido de videos y para poder producir archivos MP3. Para ello nos vamos a dirigir al menú editar y dentro del menú editar encontraremos una opción que se denomina preferencias. Al entrar en preferencias aparecerá esta pantalla emergente en donde del lado izquierdo podrán ustedes observar una lista de opciones a configurar dentro del editor. A partir de esas opciones que se despliegan ustedes podrán observar la opción bibliotecas. Seleccionamos esta opción bibliotecas y dentro de ella ustedes podrán ver que se encuentran disponibles espacios para poder ubicar esas bibliotecas dentro del software. Aparecen dos botones ahí, el botón ubicar y el botón descargar, cada uno de ellos para las dos librerías, bibliotecas de las que yo hablaba. Por un lado la biblioteca de exportación en formato MP3 y por otro la biblioteca de importación, exportación en formatos audiovisuales para poder extraer pues los archivos de sonido de los videos. ¿Cómo ubicamos entonces estas librerías? Nos dirigimos entonces al botón ubicar y aparecerá después una pantalla en donde se nos va a indicar cuál es el archivo que tendríamos que ubicar dentro de nuestra máquina. En este caso, por ejemplo, para la librería FFmpeg se indica que debo buscar el archivo avformat-55.dll. Este archivo a su vez estaría dentro de la carpeta de librería que yo he dejado disponible para descarga. Tendrían que después dirigirse al botón explorar y buscar dentro de su máquina ese archivo y añadirlo.
Una vez que hacen eso, simplemente darían clic en aceptar y la librería automáticamente se ubicaría y se añadiría a la configuración básica de nuestro software. Una vez que hemos añadido ya estos complementos, podemos ejecutar estos dos procesos que son muy importantes: la extracción de sonido de archivos de video y por otro, la producción de archivos en formato MP3. La extracción de archivos en formato de video va a ser muy importante porque cuando lleguemos a los proyectos de video será un procedimiento al cual vamos a recurrir constantemente. Ahora bien, vamos a trabajar con los archivos de insumo que se encuentran dentro de la carpeta Proyecto 1. Los archivos son únicamente dos. Es un archivo que se denomina La Nostalgia, un archivo WAV, y el otro es un archivo que tiene el nombre Malena Ennio Morricone. Es un archivo MP3. ¿En qué consisten esos archivos? El primero de ellos, el archivo La Nostalgia, es un archivo de voz, una grabación de voz únicamente, y el otro es una pista de música. Estos dos archivos nos van a servir para poder ejecutar una mezcla básica a partir de la cual vamos a poder conocer las herramientas dentro del entorno de trabajo en Audacity. Para ello, entonces, nos vamos a dirigir al menú Archivo, a la opción Abrir, y vamos a seleccionar el primero de esos archivos. Aparecerá esta pantalla. En esta pantalla el sistema nos está preguntando sobre qué archivo queremos trabajar o hacer las gestiones de sonido. Tenemos una posibilidad a través del cual los cambios que hagamos, las modificaciones, se almacenen directamente sobre el archivo original, y tenemos otra en la cual el sistema genera una copia automática de ese archivo, una copia temporal, y todas las modificaciones se ejecutan sobre esa copia temporal. Es este proceso el que debemos de seleccionar siempre. Debemos procurar que nuestros archivos de insumo, los archivos básicos, permanezcan sin alteración y siempre seleccionar esta copia temporal. La opción aparece ya seleccionada, es la primera de las tres que se visualizan en la pantalla emergente. Nos aseguramos de que aparezca siempre seleccionada y después procedemos a dar clic en el botón aceptar. Una vez que hacemos eso, aparecerá dentro de nuestra pantalla de trabajo el espectro que corresponde a esa grabación. Ahora que vemos el espectro dentro de la pantalla, podremos ir ubicando algunas de las secciones más importantes dentro del software. En la parte superior van a poder ubicar la barra de menús, que va desde el menú Archivo, Editar, Ver, Control, Pistas, Generar, Efecto, Analizar y Ayuda. Muchas de estas opciones se encuentran disponibles también en los botones que van a aparecer dentro del área de trabajo general. Después aparecerá un bloque de botones que son los bloques de reproducción, en donde encontraremos el botón pausa, el botón reproducir, el botón detener, el botón ir al comienzo, ir al final y el botón grabar. Después tendremos algunas herramientas útiles para la gestión de los archivos. Dentro de ellas encontraremos la herramienta de selección, la herramienta envolvente, la herramienta de dibujo, ampliación, desplazamiento en el tiempo y módulo o modo multiherramienta. Sobre el lado derecho de la pantalla podrán ustedes observar los controles de edición básica. En ellos encontraremos al botón cortar, al botón copiar, el botón pegar, el botón recortar, el botón silenciar, el botón rehacer y el botón deshacer respectivamente, el botón enlazar pistas, los botones de zoom a través de los cuales podremos acercarnos o alejarnos del espectro de la grabación. Tenemos el botón ampliar, tenemos el botón reducir y tenemos dos variaciones de estos tipos de zoom. Por un lado tenemos a la herramienta ajustar selección, lo cual nos permitirá
tener una visión mucho más cercana de una selección que ejecutemos en la pantalla, y tendremos el botón ajustar proyecto, que en el caso de aquellas mezclas complejas en donde tengamos más de una pista, nos será útil para tener una vista panorámica de todo el proyecto y de las pistas que lo integran. También aparecen por ahí algunas barras que en este momento están inactivas. Son las barras que indican los niveles de reproducción por un lado, y después los niveles de grabación. Nos están indicando el nivel de sonido y la representación de ese sonido. Podemos ver si este sonido es muy intenso o si es un sonido muy bajo. En la parte inferior tendremos algunos controles que nos indican sobre todo las posiciones del audio. La posición inicial, la posición final y la posición actual de reproducción del audio. Es importante observar la nomenclatura con la que aparecen los valores: segundos, minutos y horas. También es importante observar la escala en la que se presenta el espectro. Esta escala va a variar de acuerdo al nivel de acercamiento o de alejamiento que tengamos del espectro. Siempre contemplen que muchas de las veces esta escala tiende a aparecer en segundos o en milésimas de segundo, dependiendo del nivel pues, que tengamos en la perspectiva de visualización del espectro. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño trabajo práctico con algunos de los botones y de los conjuntos que aparecen dentro de nuestro software. Nos vamos a dirigir primero a los botones de reproducción. Los botones de reproducción nos van a permitir iniciar de alguna manera la exploración de la grabación. Para ello nos vamos a dirigir a una parte del espectro, vamos a dar un clic sobre ese espectro, y ustedes van a observar que aparece una línea que determina la posición en la cual yo estoy llegando. Esa posición se ve modificada en los controles que aparecen en la parte de abajo, es decir, cada vez que yo selecciono una nueva posición, esa posición se ve manifestada en estos controles de la parte inferior. Ahora bien, una vez que yo defino esa posición, yo puedo ejecutar la reproducción. Me dirijo al botón reproducir y la reproducción inicia a partir de ese marcador que yo he establecido. Ese marcador se puede establecer porque a su vez la herramienta selección, que se encuentra en el segundo conjunto de botones que está justo al lado de los botones de reproducción, ya se encuentra de alguna manera seleccionada. Si yo no tuviera seleccionado este botón, no podría ejecutar esta selección de alguna manera del posicionamiento y del establecimiento de un marcador. Entonces es muy importante que siempre tengamos seleccionada esta herramienta. Una vez que establecemos esos puntos de inicio, entonces puedo ejecutar el proceso de reproducción, y después puedo ejecutar dos procesos que de alguna manera generan una interrupción en la reproducción, y para ello tendré dos botones. Tendré el botón pausa y tendré el botón detener. Si yo establezco entonces un punto de inicio para la reproducción, podría dar clic en el botón pausa primero, y lo que hace el botón pausa es que detiene la reproducción justamente en el instante en el que se encontraba, y puedo reiniciar la reproducción no volviendo a dar clic en el botón reproducir, sino volviendo a dar clic en el botón pausa. Es decir, si quiero reanudar la reproducción del archivo, lo haré a través del botón pausa nuevamente. Entonces pueden observar que no hay una alternancia entre pausa y reproducción, es decir, el mismo botón de pausa me sirve para interrumpir, pero respetando el marcador de la posición en la que me encontraba, y también para reanudar la reproducción de mi archivo de sonido. Podría tener también la posibilidad de usar el botón
detener. La diferencia de este botón detener es que de alguna manera la reproducción se desactiva por completo. Es importante que ustedes observen los niveles de reproducción, las barras del nivel de reproducción, porque cuando utilizo el botón pausa, los niveles de reproducción siguen activos. Observen este espectro en las barras que corresponden al nivel de reproducción. Este espectro verde sigue activo. Ese espectro no permanece activo cuando yo utilizo el botón detener, y como se desactiva de alguna manera la pista, se pierde el marcador de la posición en la que yo me encontraba. Observen ahora lo que sucede cuando reproduzco y utilizo el botón detener. La posición se pierde, es decir, aquel instante en el que yo me encontraba cuando ejecuto la interrupción no se respeta, se pierde ese marcador, los niveles de reproducción se desactivan y la pista regresa al punto inicial a partir del que yo ejecuté la reproducción. Entonces hay una diferencia entre pausar y detener por completo. La pausa no desactiva por completo el proceso de reproducción, sin embargo el proceso de detener sí desactiva la pista. Ahora bien, ¿cuándo es necesario un proceso y cuándo es necesario otro? Cuando estoy haciendo una revisión de los archivos de sonido y no voy a ejecutar ninguna edición, sino simplemente estoy generando un proceso de detenido de la reproducción, puedo utilizar pausa. Pero cuando detengo la pista para ejecutar un proceso de edición, es importante que siempre utilicen el botón detener y no el botón pausa. En el proceso de edición o cuando ejecuto cualquiera de las dinámicas de edición de una pista de sonido, es importante que la grabación esté completamente detenida. Entonces en esos casos voy a utilizar la herramienta detener y no la herramienta pausa. Después tenemos los botones ir al principio e ir al final. Yo puedo establecer puntos parciales asignando posiciones con el mouse, pero si en algún momento yo quiero regresar al inicio de la pista, voy a utilizar el botón ir al comienzo. Con este botón ir al comienzo, el sistema automáticamente establece el marcador en el segundo 0. Y por el contrario, si utilizo ir al final, establece el marcador en la posición última de la grabación. ¿En qué casos es útil utilizar estos botones? Sobre todo cuando tenemos grabaciones de una duración muy larga, más allá de 10 minutos o de 15 minutos, van a ser pistas que tendrán un espectro muy extendido y que de alguna manera harán mucho más compleja la exploración del espectro y de los fragmentos de este mismo. En esos casos va a ser muy útil identificar el inicio y el final de la pista y podremos hacerlo a través de cualquiera de estos dos botones. Tendremos después el botón grabar. Este botón grabar funciona como procedería en cualquier otro dispositivo de registro sonoro, desde un celular hasta una grabadora de voz. Simplemente damos clic en el botón grabar y comienza a generarse el registro de un espectro que captura la voz con la que nosotros de alguna manera estamos generando un estímulo sonoro para el software. Y este botón de grabar se combina también con los botones pausa y con el botón detener. Es mucho más usual hacer uso del botón detener más que del botón de pausa cuando estamos grabando. Es preferible que cualquiera de las grabaciones que ustedes ejecuten se hagan de alguna manera de corrido, es decir, sin interrupciones. Es mejor que aparezcan ruidos, es mejor que aparezcan cualquier tipo de interrupciones capturadas en el registro, pero no detener la grabación. Entonces solamente daremos clic en el botón grabar y una vez que finalice toda la grabación, clic en el botón detener. Ahora bien, nos vamos ahora a los botones de edición básica. Los botones de edición básica los tenemos en el lado derecho: cortar, copiar, pegar, recortar y silenciar.
Estos botones van a ir de la mano sobre todo con la herramienta selección. Esta herramienta selección no solamente nos va a ser útil para establecer estos marcadores, sino también para poder establecer marcas en una región en el tiempo, no solamente en una posición, sino también en una región entre dos puntos. Para ello nos apoyaremos estableciendo un punto de marcaje inicial, acercaremos el mouse a ese punto de marcaje y observarán que aparece el cursor bajo otra representación. La representación del cursor cambia a una pequeña manita que está señalando ese punto de marcación, y a partir de ello lo que vamos a hacer es con el mouse trasladar y jalar pues ese marcador a cualquiera de los dos lados, de esta manera. Cuando ejecutamos pues de alguna manera ese proceso de extensión del punto de marcaje, establecemos una región de selección, y esa región de selección está determinada por una posición que ustedes observan en la parte de arriba dentro de la escala con esta flecha que indica el inicio y el fin de esa región y de la reproducción en esa región. Una vez que yo establezco un área de reproducción, puedo ejecutar la reproducción del sonido. Esto nos permite que podamos parcializar la reproducción de segmentos, es decir, que la pista no continúe y tampoco inicie antes de la región que nosotros hemos establecido. Esto nos va a ayudar sobre todo a poder identificar fragmentos relevantes dentro de la grabación. Ahora bien, estos botones de edición básica, cortar, copiar, pegar, trabajan muy de la mano de este proceso de selección. Es decir, tenemos que tener ubicada ya una región seleccionada, y a partir de que tengamos esa región seleccionada podemos ejecutar cualquiera de estos procedimientos de edición básica. Voy a seleccionar ahora una región mínima, esta, reproduzco. La nostalgia no se hace agua bajo los pies. Identifico pues la porción de sonido con la que voy a estar trabajando, y ahora voy a manipular a través de estos botones. ¿Qué hace cortar? Observaremos. Con el botón cortar desaparecemos de nuestro espectro el elemento que se ha seleccionado. Esto implica que la duración de nuestro registro va a disminuir, porque ese elemento se convierte en una pérdida y ya no forma parte del registro. Podemos dar clic en el botón deshacer para poder regresar al estado anterior. Vamos a ejecutar ahora las acciones de copiado y de pegado. Son muy similares a lo que sucedería, por ejemplo, en un editor de texto como Microsoft Word. Establecemos una selección, copiamos y después establecemos un punto de llegada para esa selección en donde se pegará ahora el nuevo elemento, la réplica pues. Entonces damos clic en el botón copiar, no sucede nada, pero a partir de esto se guarda en la memoria temporal del software una referencia a esta región que yo he seleccionado, y ahora establezco un punto nuevo, una posición con el marcaje de la herramienta selección, y en esa posición voy a pegar con el botón del mismo nombre. Y automáticamente esa réplica que el software guarda de manera temporal llega a esa posición que yo he establecido de alguna manera. Ahora bien, puedo deshacer esa posición. Puedo pensar también en que esta réplica no solamente llegue a una posición determinada, sino que sustituya otra selección que yo realice. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que yo puedo seleccionar una región, otra, y ejecutar el proceso de pegado del elemento que yo he copiado. Ejecuto el botón pegar y automáticamente lo que sucede es que el elemento anterior que yo había seleccionado y que establecía la posición de llegada es sustituido ahora por el elemento que ha sido copiado. Deshago el cambio y tenemos nuevamente por ahí el archivo original.
Entonces vemos un poco la gestión entre cortar, la gestión del copiado y la gestión del pegado. En el pegado tendríamos al menos dos situaciones o dos posibilidades: el pegado a través de un marcador y el pegado a través de la selección de una región que sería sustituida por la réplica. Ahora nos dirigimos a los dos botones restantes, el botón recortar y el botón silenciar. El botón silenciar es muy similar a la acción que se ejecuta a partir del botón cortar, solamente que existe una diferencia sustancial. Yo establezco una región con la que voy a trabajar y ejecuto el botón silenciar. Este botón silenciar va a desaparecer del espectro el elemento correspondiente, el elemento que yo he seleccionado, es decir, ya no forma parte del espectro, pero el tiempo no se ve disminuido, es decir, no corto nada de la pista, simplemente hago que desaparezca el fragmento de voz o el fragmento de sonido que yo he ubicado con la selección, hago que desaparezca, pero no altero la duración de la pista. A diferencia del botón cortar, que sí altera la duración de la pista y hace que de alguna manera el registro se vaya disminuyendo. Entonces, este botón silenciar es de alguna manera una estrategia también para ejecutar recortes o para eliminar de alguna manera sonidos que no nos son útiles dentro de nuestro registro. Ustedes tendrán que decidir qué es lo que es mejor para la producción que ustedes estén ejecutando. Si les conviene más reducir el tamaño de la pista o si les conviene mantener el tamaño de la pista, pero desaparecer estos elementos que no son útiles para el proyecto que estén realizando. Por último tenemos la herramienta recortar. Esta herramienta recortar es útil sobre todo para cuando trabajamos con pistas muy largas, con grabaciones muy extensas, de las cuales necesitamos únicamente una porción de esa grabación. ¿Cómo funciona? Establezco una selección, pero ahora esta selección no está pensada para que desaparezca, sino que esta selección está pensada para que sea el único elemento que permanezca dentro del registro. Si yo ejecuto el botón recortar, observemos lo que sucede. Ejecuto y este elemento que yo he seleccionado es el único que permanece en la pantalla. Todos los demás elementos dentro de la grabación desaparecen. Ahora, esto implica entonces que esto es una contraparte o un proceso inverso a lo que sucede cuando ejecutamos el proceso de cortado. En el proceso de cortado desaparece el segmento seleccionado y todo el resto del registro de alguna manera se sigue manteniendo en pantalla. Pero en el proceso de recortar no sucede eso. El elemento seleccionado es el único que se mantiene y todo lo demás desaparece. Entonces, de alguna manera tenemos aquí un procedimiento inverso al proceso de cortado. Como mencioné, esto va a ser útil sobre todo para grabaciones muy extensas, por ejemplo, grabaciones de 1 hora, 45 minutos, un segmento muy largo, del cual solamente necesitamos una porción, es decir, solo requiero 5 minutos, 3 minutos, 15 minutos de una grabación más extensa. En esos casos voy a utilizar la herramienta recortar. Ahora bien, lo que vamos a ejecutar ahora va a ser el proceso básico de mezcla. ¿Cómo trabajamos con ese proceso básico de mezcla? En el proceso básico de mezcla hay que identificar antes que vamos a tener una pista de gestión o una pista que de alguna manera va a establecer los criterios de la mezcla, una pista de instrucción, y tendremos después una pista que será afectada, que será la pista de alguna manera que se acople a la otra pista guía. Hay que pensar entonces que tendremos al menos dos tipos de archivos. En esta primera mezcla vamos a trabajar entonces con un archivo de voz, que es el archivo que ustedes pueden ver aquí, y vamos a trabajar también con un archivo de sonido, que es la otra pista que también se integra en el proyecto.
Ahora bien, antes de ejecutar la mezcla hay que observar un poco la grabación. Este archivo de voz con el que estamos trabajando es un poema bilingüe. Hay un primer bloque que aparece en lengua zapoteca y un segundo bloque que aparece en español. Entonces tenemos dos regiones dentro de esta grabación. Ahora hay que pensar un poco cómo podremos ejecutar este proceso de mezcla. Es decir, hacer un boceto. Este boceto pueden hacerlo simplemente en una imagen mental, o si gustan pueden ejecutarlo también en papel, de manera manual, para poder establecer y poder tener un criterio de cómo se ejecutará la mezcla. En esta mezcla que yo voy a realizar, voy a pensar entonces que voy a tener primero, antes de que se escuche el primer bloque de voz, voy a tener un segmento en donde deseo que se escuche un fragmento de música. Es decir, una introducción musical. Después de ese fragmento de la introducción musical, voy a sugerir que aparezca el primer bloque de música que va a corresponder a esta sección. En esta segunda sección, la música va a quedar como de acompañamiento, se va a escuchar de fondo, pero la voz va a ser la que va a destacar. Después de ello voy a dejar un fragmento de pausa, una pausa considerable, y en esta pausa voy a hacer nuevamente que la música destaque para dar un descanso en el sonido. Y después de este proceso de pausa voy a introducir el segundo bloque de voz. Y por último tendré un segmento final en donde voy a desear que se escuche nuevamente la música. Entonces tenemos música al principio, música en medio y música al final. Y tenemos dos grandes bloques de voz. De alguna manera ese sería el boceto con el que yo voy a estar trabajando, ¿no? Ahora bien, es importante que podamos distinguir entonces que la mezcla se va a ejecutar sobre todo a partir de que yo deje disponible en mi espectro una serie de silencios o de bloques de silencio en donde la música entraría. Los bloques de silencio dentro de la edición de sonido se van a reconocer por una línea completamente recta, una línea que no tiene interrupción y dentro de la cual yo voy a poder vincular otros elementos de sonido. Es decir, este silencio que yo establezco aquí va a ser sustituido en otro momento por una pista de voz o por una pista de sonido que acompañe y que destaque en ese segmento en el cual no hay una voz principal. Ahora bien, como yo deseo que exista un momento o una introducción de música antes de que se escuche el primer segmento de voz, lo que voy a realizar va a ser un copiado de este silencio. Entonces aquí tenemos aproximadamente un bloque de 5 segundos, selecciono este bloque de silencio, lo copio y ahora me voy a dirigir al comienzo de la grabación. Una vez que estoy ya en el inicio de la grabación, voy a pegar ese segmento de silencio que copié y observen lo que sucede. Tengo ahí ya 4 segundos de silencio. Puedo ejecutar un segundo bloque de pegado y tengo ahí unos 9 segundos de silencio. Estos 9 segundos son los que me van a servir como una introducción de la música. Ahora bien, quiero que este bloque de 9 segundos también aparezca en medio. Y por último, en el bloque final voy a dejar también 9 segundos o de alguna manera un espacio en el cual la música también va a tener lugar. Ahora bien, una vez que ya he establecido estos 9 segundos del inicio, los selecciono, los copio y los voy a llevar ahora a la mitad. Sustituyo el espacio en el que quiero que llegue la copia temporal que ya el sistema tiene y ahora pego. Y tengo estos 9 segundos parciales. Si reduzco un poco el zoom ahora, ustedes van a poder observar que hay por ahí 3 bloques grandes, ¿no? Un bloque de silencio al inicio, un bloque de silencio en medio y un bloque de silencio al final.
y tengo los dos grandes bloques de voz. Ahora ya tengo de alguna manera el esqueleto del proyecto de mezcla, ¿no? Es importante que ustedes establezcan en dónde quieren que aparezcan estos otros elementos sonoros que no van a ser la voz. ¿Cuáles pueden ser estos otros elementos sonoros? Podemos pensar en música de fondo, música que incorpore voz también, es decir, pistas en forma de música, canciones. Podemos pensar también en efectos especiales o sonidos de ambiente que nos sirvan para recrear algunas de las mezclas. Por ejemplo, si pensáramos en un audiolibro o en un cuento o en una narrativa que se digitalice a través de audio, sería muy usual utilizar efectos de sonido. Entonces podríamos pensar que estos segmentos de silencio que se han establecido van a ser sustituidos por estos otros tipos de sonidos con los que estaremos trabajando. Ahora ya tengo de alguna manera el mapeo o este boceto ya de mi mezcla. Ahora lo que voy a hacer es traer la pista de sonido con la que voy a trabajar o con la que voy a ejecutar la mezcla. Antes de traer la pista de sonido, vamos a ejecutar un proceso previo con la voz. Si ustedes observan, el espectro de la voz aparece pues a lo largo de la grabación en diferentes escalas o tiene diferentes alcances, hay diferentes picos dentro de esa voz. Eso sucede por la diferente entonación que se utiliza pues en los registros sonoros. Nunca hablamos en un mismo nivel, sino siempre estamos estableciendo niveles diferentes de voz, ya sea por cuestiones del espacio o simplemente por la misma naturaleza de la voz, por cansancio o por situaciones, algunas otras de salud, por ejemplo, podríamos tener registros diferentes, ¿no? en los niveles de entrada del sonido. Ahora bien, estos niveles podrían nivelarse de tal forma que la voz sea un tanto más intensa o que de alguna manera sea lo más intensa posible dentro de los rangos que el mismo software establece. Ahora bien, ustedes observarán que dentro de este canal de voz aparecen por aquí una serie de umbrales, un umbral superior, un umbral inferior, superior e inferior para cada uno de los canales en los que el sonido está representado. Cuando las ondas sonoras rebasan estos umbrales, el sonido comienza a distorsionarse. Entonces podremos pensar que podremos ejecutar un proceso de amplificación de las ondas sonoras siempre y cuando este rango o este umbral se respete. En algunas ocasiones ustedes tendrán grabaciones que van a tener un nivel de entrada o estos picos serán muy bajos porque la voz quizás era muy bajita o porque la computadora o el dispositivo con el que grabaron estaba un tanto lejos de la fuente emisora de sonido y entonces necesitaremos ejecutar un proceso de amplificación. O por el contrario, en situaciones en las cuales tenemos una voz muy fuerte, podemos ejecutar un proceso de disminución de la intensidad del sonido. Para ello vamos a seleccionar entonces el segmento de la grabación, los dos segmentos, y después nos vamos a dirigir al menú efecto y vamos a buscar la opción amplificar. Selecciono la opción amplificar y vamos a observar esta pantalla emergente. En esta pantalla emergente aparece un valor en la parte superior que es asignado automáticamente por el sistema. Este valor asignado por el sistema es un promedio que se obtiene a partir de los picos que están presentes en la selección que yo he realizado. Este promedio que se obtiene de los picos de alguna manera va identificando la intensidad de todos los picos en la grabación y ubica el pico más alto, y ese pico más alto lo utiliza como un marcador para determinar el agregado que se va a hacer a todos los demás picos de la grabación. Eso quiere decir que este pico más alto que se toma como referencia de alguna manera dará la pauta
para que el sistema asigne la cantidad de extensión de sonido que le haría falta a ese pico para llegar a los umbrales, y esa asignación o ese valor se lo suma a todos los demás picos, ¿no? Ahora bien, este valor de alguna manera será el que siempre trataremos de elegir, salvo algunas situaciones en las cuales habrá algunos conflictos con la selección automática de este pico, que será motivo de la siguiente práctica, y ahí discutiremos con mayor precisión esta situación, pero para este ejercicio bastará simplemente con que respetemos el valor de amplificación que el sistema nos está proporcionando. Damos clic en aceptar y ustedes observarán que automáticamente se ejecutó ya un proceso de amplificación de la voz. Algunos de estos picos llegaron al umbral, otros no, pero esta diferencia se dio a partir de la suma que se estableció con el pico más alto del que ya hablaba hace un momento. Ahora ejecutamos la selección del segundo bloque, nos vamos al menú efecto y también ejecutamos el proceso de amplificado. Tenemos ya nuestra pista amplificada. Chilase, Irma Pineda. Chilase, Kirakani Sayane Ebini. Tenemos nuestra pista. Una vez que ya tenemos nuestra pista amplificada, tenemos establecidos ya los espacios de vacío, los espacios de silencio que van a ser sustituidos. Ahora lo que vamos a hacer es traer el segundo archivo, que será el archivo de música. Para ello nos dirigimos al menú archivo, seleccionamos la opción importar y buscamos la opción audio. Identifico el archivo que voy a traer, doy clic en abrir y automáticamente hará la carga de este segundo archivo dentro de nuestro proyecto. Ahora tenemos dos pistas. Estas pistas serán las que nos van a servir para la mezcla. Vamos a dirigirnos al botón ir al comienzo y ejecutamos una reproducción para que veamos lo que sucede. Chilase, Irma Pineda. Chilase, Kirakani Sayane Ebini. Kirigi Valechemani Ushallela Alachido. La nostalgia no se hace agua bajo los pies, no se sube al lomo de ningún caballo que la lleve lejos del corazón. Se queda aquí, aferra. Ahora bien, ¿qué sucede? Van ustedes a observar entonces que estos segmentos de silencio que nosotros los establecimos van a servir para que en ese punto la pista de audio pueda resaltar. Ahora, hay un conflicto respecto de que hay segmentos en los cuales aparece la voz y también aparece la música y no hay un control o no hay una mezcla adecuada. Estos procesos de mezcla pueden ejecutarse a través de una mezcla automática y a través de una mezcla manual. En esta práctica vamos a trabajar sobre todo con la mezcla automática. En la siguiente práctica estaremos trabajando con la mezcla manual. Ahora bien, lo que vamos a hacer es un pequeño corte, sobre todo porque en la pista de música, si hacemos un acercamiento, podremos notar que el sonido más intenso aparece ya hacia el segundo 6 y 7. Entonces tenemos por aquí un fragmento de segundos que en realidad no nos está siendo tan útil, entonces lo vamos a cortar. Y de esta manera entraremos ya desde el inicio con un sonido que de alguna manera tenga una presencia notable. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer también? Vamos a observar que en la parte media, donde está la pausa, hay
un sonido que va a resaltar, y también vamos a observar que en el segundo bloque de voz el nivel de la música es casi equiparable al nivel de la voz. Entonces se está solapando sin ningún control o sin ninguna gestión adecuada, y no es lo que requerimos. Lo que requerimos es que la voz de alguna manera siempre resalte, y que sea la música la que se acople a esta pista de voz, que es la pista maestra. Vamos a conocer como pista maestra estas pistas que establecerán los criterios de integración de música, de efectos, de voz. Ahora bien, lo que vamos a hacer es trabajar ya con la mezcla automática. Hay que reconocer que en esta mezcla automática vamos a tener un orden determinado, es decir, la pista de música tiene que estar en una posición y la pista de voz tendrá que estar en otra distinta. El efecto con el que vamos a estar trabajando se denomina Autoduc. Lo vamos a encontrar dentro del menú efecto, es una de las primeras opciones que aparecen. Esta opción de Autoduc será la que nos permita la mezcla de pistas. Ahora que he seleccionado la opción de Autoduc, observemos el mensaje que aparece. Nos menciona que el Autoduc necesita una pista de control que debe situarse abajo de la pista seleccionada. Hace un rato que yo les mencionaba que cada una de estas pistas tiene que tener una posición determinada, me refería precisamente a este criterio. Eso quiere decir entonces que tenemos que ejecutar una reorganización de nuestras pistas. La pista de voz tiene que encontrarse en la parte inferior, y la pista de música, que se va a acoplar a la voz, tiene que encontrarse en la parte superior. Para ello entonces me voy a dirigir aquí al el segmento de título de la pista de voz, y voy a buscar la opción desplazar pista hacia abajo. Una vez que hago eso, la pista de música queda en la parte de arriba y la pista de voz queda en la parte inferior. Ahora ya tengo de alguna manera el ordenamiento que el efecto Autoduc me requiere. Regreso nuevamente al menú efecto, ejecuto la opción Autoduc. Antes de ello llevo a cabo la selección de la pista que voy a mezclar. Entonces es importante que esta pista se encuentre seleccionada por completo antes de ejecutar la mezcla. Para poder seleccionar toda la pista bastaría con dar doble clic sobre ella y automáticamente tengo la selección total de la pista de principio a fin. Una vez que ya tengo seleccionada esta pista, que será la que se va a mezclar, la que se va a acoplar con la pista inferior, me dirijo al menú efecto y a la opción Autoduc. Ahora, en esta pantalla emergente ustedes podrán observar una gráfica prototípica que hace referencia sobre todo a los segmentos en donde existe la voz. Esta parte central, esta parte media que está definida por las líneas punteadas, es una representación genérica de todos los segmentos de voz que aparecen dentro de la pista maestra. Y estos marcadores que aparecen antes de las líneas punteadas establecen los niveles de la pista que se va a integrar, o los niveles de la pista de música, y cómo esos niveles bajan antes de encontrarse con la pista de voz, y cómo estos niveles suben una vez que la pista de voz ha dejado de estar presente. Es decir, cuántos segundos antes necesito que la música vaya descendiendo y cuántos segundos va a tardar la música en subir una vez que la voz o los segmentos de voz han concluido. Aquí habrá que hacer algunos cambios o algunas mezclas de acuerdo pues al gusto y al criterio que ustedes tengan para poder ejecutar la mezcla. Habrá quien prefiera que las pistas de música o los segmentos de música
aparezcan o alcancen su nivel más alto de manera muy rápida, es decir, un segundo después que termina el segmento de voz, la pista de música se eleva y llega a su nivel máximo. O bien puedo establecer un valor un poco más largo, es decir, va a ser un poco más tardado que la pista de música llegue a su nivel más alto. Aparece por aquí dentro de la gráfica el límite de 3 segundos, es decir, 3 segundos antes de que llegue la pista de voz, la pista de música irá descendiendo y tardará 3 segundos después de que termine la pista de voz para llegar a su nivel máximo. Eso no quiere decir que expresamente tengan que ser 3 segundos. En la parte inferior observen que cuando yo manipulo este control aparece un valor aquí denominado longitud de subida exterior y longitud de caída exterior. Estos valores pueden ser modificados a gusto, es decir, yo puedo asignar un valor diferente, no se va a mostrar en la gráfica. Podría yo asignar un valor de 8 segundos, me va a mostrar que no hay una vista previa para ese valor, o si me quedo dentro del rango que el sistema automáticamente establece, pues podré tener sí una vista previa de esta imagen prototípica de la mezcla. Ahora bien, para este ejercicio, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar entonces que las pistas de música irán descendiendo aproximadamente 2 segundos antes de que la voz aparezca. Es decir, antes de que se intersecte la voz con la música, 2 segundos antes la pista de música irá descendiendo. Y después, una vez que la voz ha concluido, tardará aproximadamente 1 segundo o 1,30 segundos en alcanzar el nivel máximo la música. Ya he establecido estos criterios, en la práctica yo les sugiero que ustedes puedan hacer diferentes mezclas o diferentes conjuntos de valores para poder obtener resultados distintos y podamos comparar de alguna manera estos tipos de mezcla. Una vez que yo he ejecutado ya la asignación de los valores, voy a dar clic en el botón aceptar y se va a ejecutar el proceso de mezcla automática. Observen que una vez que se ha ejecutado el proceso de mezcla automática, la forma del archivo de sonido cambia. Es decir, en estas regiones en donde la voz predomina, la música desciende, se ha reducido. Y en aquellas posiciones en donde no hay voz, la música realza. Reproducimos para poder asegurarnos. Chilasse, Irma Pineda. Chilasse, Kirakanissa Jange e Vinni, Kirigi Vadecemani, Nushalle la Alacido. Rianarari, Nasecici, Chi di Lube e la Nana, Kage Nissaru una Vinni, Nerusiaia Sirini. Chilasse, Kiriedi, Sikasirien Sakigu, La Aracca Tinisado, Kiria e Ciubiyu la Anu. La nostalgia no se hace agua bajo los... Bueno, podrán observar entonces que este proceso de mezcla automática sería algo así como si tuviéramos una orquesta que tocara de manera automatizada ya a partir de algunos estímulos de voz y se acoplara pues de manera estricta a los criterios, a los valores que nosotros establecemos para la mezcla, ¿no? Es decir, cuándo tendría que empezar a disminuir el valor de la música, cuándo tiene que empezar a subir, y a partir de ello obtenemos ya esta mezcla automatizada. Para concluir, lo que vamos a hacer es quitar un poco del sobrante de la música. Ustedes podrán ver que hay una gran porción de este archivo de música que sobra. Entonces vamos a seleccionar una porción para que no todo esté presente y vamos a cortar. Una vez que hemos cortado, pues automáticamente tenemos ya el fin de la pista.
Ahora, para que este corte abrupto que se observó no aparezca, vamos a ejecutar la aplicación de un último efecto, es decir, para que cuando ustedes tengan de alguna manera la necesidad de ejecutar cortes en efectos o cortes en pistas de música y que estos cortes no sean tan abruptos como el que yo ejecuté aquí, vamos a seleccionar la última parte del archivo. Una vez que tengo seleccionada esta última región, me dirijo al menú efecto y voy a tener dos opciones. Una opción que se denomina aparecer progresivamente y otra que se denomina desvanecer progresivamente. Aparecer progresivamente va a ser útil cuando yo quiero que la pista no entre de golpe, sino que entre de manera suavizada, y desvanecer progresivamente será útil cuando deseo que el archivo de sonido se vaya difuminando de manera parcial hasta que desaparezca. Entonces aplico desvanecer progresivamente y puedo observar el resultado. Ahora ya tengo mi mezcla lista, tengo ejecutado ya el proceso de autodubb, de mezcla automática para una pista de música con una pista de voz que ha sido amplificada y que tiene una serie de bloques de silencio que permiten la ejecución de esa mezcla. Por último, lo que voy a hacer ahora es proceder al proceso de guardado. Por un lado voy a guardar los archivos de proyecto y por otro voy a guardar el archivo de distribución, como lo hicimos de manera similar en los proyectos de imagen. Para ello me dirijo al menú archivo, voy a ubicar la opción exportar audio, voy a buscar la misma carpeta de mi proyecto y voy a ejecutar un cambio de nombre, voy a poner la palabra mezcla. Dentro del tipo voy a seleccionar que sea un tipo WAV o un tipo MP3 en algunos casos, según sea el caso. Si tengo instalada o si ustedes instalan la librería MP3 que yo les pongo dentro de los archivos de descarga, podremos almacenar o tener archivos de distribución en este formato. Los archivos MP3 son mucho más ligeros que los archivos WAV. Los archivos WAV van a tener mayor calidad, pero van a ser archivos mucho más pesados. Selecciono el tipo MP3, doy clic en aceptar, cambio el nombre de la pista, me está informando que las pistas van a ser mezcladas en un solo archivo, es decir que voy a tener como resultado una sola pista, ya no voy a tener dos, le digo que sí. Aparece una pantalla de metadatos. En esta pantalla de metadatos yo podría asignar los valores a una serie de parámetros que el sistema me pregunta: nombre del artista, nombre de la pista, el título del álbum, el número de la pista, el año, el género, comentarios alrededor de esta pista, es decir, dónde se produjo posiblemente, bajo qué tipo de circunstancias, con qué objetivo, etcétera. Y estos valores de los metadatos aparecerán cuando yo reproduzca la pista en algún otro dispositivo. Puede ser dentro de una computadora, pero podría ser también en un celular o en cualquier otro dispositivo de reproducción de sonido. Y yo vería estos metadatos, es decir, vería el nombre del artista y el nombre de la pista que se ha asignado. Por ahora voy a dejarlo vacío, pero en la tarea, en la réplica, les pido que ustedes puedan colocar los metadatos a esa información. Doy clic en aceptar y a partir de ello empieza ya el proceso de exportación del audio. Es decir, está generando un archivo último en el cual ya incorporo ya estos canales, estas pistas que en el proyecto están por separado. En este archivo resultante aparecerán ya en un solo archivo y en un solo canal. Si regreso a la carpeta del proyecto, voy a observar que tengo entonces un archivo denominado mezcla MP3. Ese archivo lo puedo reproducir. Pueden hacerlo a través de cualquier reproductor de sonido que tengan ustedes en su computadora. Y en este archivo resultante, pues ya tengo la mezcla en forma.
Detenemos, tenemos por ahí ya el archivo de mezcla, y lo que vamos a hacer ahora es construir el archivo de edición, el archivo editable, el respaldo, que sería lo equivalente al archivo PSD en los proyectos de imagen. Para ello me dirijo al menú archivo, a la opción guardar proyecto como. Nos manda un mensaje por ahí, una advertencia sobre todo en el proceso de guardado. Damos clic en aceptar. Voy a buscar la carpeta de proyecto que tengo y voy a generar una nueva subcarpeta en donde voy a poner la leyenda editable proyecto 1. Y en esta carpeta, dentro de esta carpeta editable proyecto 1, voy a guardar el archivo con el mismo nombre, editable proyecto 1. Traten de utilizar sobre todo leyendas pegadas, es decir, no dejen espacios y no utilicen caracteres extraños que no sean alfanuméricos. Una vez que ya tengo el nombre del proyecto, observo en la parte de abajo que en el tipo solamente tengo un tipo de archivo, que van a ser los tipos .aup de Audacity Project. Entonces ya está dado por default el tipo de archivo, voy a dar clic en guardar y automáticamente se procede al almacenado de los archivos del proyecto. Reviso y voy a observar que tengo una carpeta que se denomina editable proyecto 1, y dentro de esa carpeta editable proyecto 1 voy a tener el archivo del proyecto, el archivo AUP, y voy a tener una carpeta de datos. Es una carpeta pesada, en este caso, por ejemplo, para este pequeño proyecto, es una carpeta que pesa 179 megabytes. ¿Por qué pesa tanto? Porque son todas las instrucciones lógicas y además las representaciones de todos estos fragmentos que yo tengo en el proyecto original. El proyecto es las instrucciones y aquí tiene toda la materia prima que hace posible este proyecto. Como ustedes pueden observar, tengo entonces los archivos editables, tengo los archivos de insumo y tengo mi archivo de distribución, que va a ser el archivo de mezcla. Para la práctica, los resultados que ustedes van a mostrar ejecutarán la réplica de la práctica como semanalmente se ha hecho. Van a hacer esta mezcla de archivos con el audio de voz que tiene la leyenda La Nostalgia, y van a incorporar una pista de fondo distinta. Yo voy a colocar ahí como archivo de ejemplo esta pista, Malena Ennio Morricone, pero les voy a pedir que ustedes descarguen una pista distinta. Para que sea mucho más rápido, pueden quizás buscar pistas de audio, pistas instrumentales, sobre todo en este caso, y pueden utilizar este portal de internet denominado YouTube MP3. Pueden ver la dirección en la parte superior, www.youtube-mp3.org, y a partir de esta página podrían ustedes descargar los archivos MP3 de algún video que contenga el sonido con el que ustedes quieren trabajar. Esta es una opción, es en línea, pero podrían ustedes utilizar cualquier otro servicio de descarga de archivos que mejor les parezca. Entonces van a trabajar con el archivo La Nostalgia, harán una mezcla con otra pista, la que ustedes deseen, y en la segunda parte de la práctica harán una grabación de voz propia. Entonces van a utilizar el botón grabar, el botón detener, y harán la lectura de algún texto. El texto queda a decisión de ustedes, puede ser un texto de menos de una cuartilla, algo muy breve, en donde podamos tener un archivo de voz por un lado, una mezcla de voz, y por otro un archivo de sonido con el cual estaríamos trabajando para generar una segunda mezcla.
incorporan la producción en este formato de manera nativa en su configuración. Este es el caso de lo que sucede con Audacity, no incorpora esa producción en MP3 de manera nativa y necesita de un complemento que añada esa característica al software. Estas dos carpetas tienen que descomprimirlas y dentro de ellas encontrarán los archivos que de alguna manera componen la librería y que añadiremos al software de manera posterior. Una vez que han ejecutado ya el instalador, tendríamos disponible una pantalla similar a esta. Es la pantalla general de trabajo de Audacity. Lo primero que vamos a hacer es añadir esas librerías adicionales para poder extraer archivos de sonido, de videos y para poder producir archivos MP3. Para ello nos vamos a dirigir al menú editar y dentro del menú editar encontraremos una opción que se denomina preferencias. Al entrar en preferencias aparecerá esta pantalla emergente en donde del lado izquierdo podrán ustedes observar una lista de opciones a configurar dentro del editor. A partir de esas opciones que se despliegan ustedes podrán observar la opción bibliotecas. Seleccionamos esta opción bibliotecas y dentro de ella ustedes podrán ver que se encuentran disponibles espacios para poder ubicar esas bibliotecas dentro del software. Aparecen dos botones ahí, el botón ubicar y el botón descargar, cada uno de ellos para las dos librerías, bibliotecas de las que yo hablaba. Por un lado la biblioteca de exportación en formato MP3 y por otro la biblioteca de importación, exportación en formatos audiovisuales para poder extraer pues los archivos de sonido de los videos. ¿Cómo ubicamos entonces una mezcla básica a partir de la cual vamos a poder conocer las herramientas dentro del entorno de trabajo en Audacity? Para ello entonces nos vamos a dirigir al menú archivo, a la opción abrir y vamos a seleccionar el primero de esos archivos. Aparecerá esta pantalla. En esta pantalla el sistema nos está preguntando sobre qué archivo queremos trabajar o hacer las gestiones de sonido. Tenemos una posibilidad a través del cual los cambios que hagamos, las modificaciones, se almacenen directamente sobre el archivo original. Y tenemos otra en la cual el sistema genera una copia automática de ese archivo, una copia temporal, y todas las modificaciones se ejecutan sobre esa copia temporal. Es este proceso el que debemos de seleccionar siempre. Debemos procurar que nuestros archivos de insumo, los archivos básicos, permanezcan sin alteración y siempre seleccionar esta copia temporal. La opción aparece ya seleccionada, es la primera de las tres que se visualizan en la pantalla emergente. Nos aseguramos de que aparezca siempre seleccionada y después procedemos a dar clic en el botón aceptar. Una vez que hacemos eso, aparecerá dentro de nuestra pantalla de trabajo el espectro que corresponde a esa grabación. Ahora que vemos el espectro dentro de la pantalla, podremos ir ubicando algunas de las secciones más importantes dentro del software. En la parte superior van a poder ubicar la barra de menús, que va desde el menú archivo, editar, ver, control, pistas, generar, efecto, analizar y ayuda. Muchas de estas opciones se encuentran disponibles también en los botones que van a aparecer dentro del área de trabajo general. Después aparecerá un bloque de botones que son los bloques de reproducción, en donde encontraremos el botón pausa, el botón reproducir, el botón detener, el botón ir al comienzo, ir al final y el botón grabar. Después tendremos algunas herramientas útiles para la gestión de los archivos. Dentro de ellas encontraremos la herramienta de selección, la herramienta envolvente, la herramienta de dibujo, ampliación, desplazamiento en el tiempo y módulo o modo multiherramienta. Sobre el lado derecho de la pantalla podrán ustedes observar los controles de edición básica.
En ellos encontraremos al botón cortar, al botón copiar, el botón pegar, el botón recortar, el botón silenciar, el botón rehacer y el botón deshacer respectivamente, el botón enlazar pistas, los botones de zoom a través de los cuales podremos acercarnos o alejarnos del espectro de la grabación. Tenemos el botón ampliar, tenemos el botón reducir y tenemos dos variaciones de estos tipos de zoom. Por un lado tenemos a la herramienta ajustar selección, lo cual nos permitirá tener una visión mucho más cercana de una selección que ejecutemos en la pantalla, y tendremos el botón ajustar proyecto, que en el caso de aquellas mezclas complejas en donde tengamos más de una pista, nos será útil para tener una vista panorámica de todo el proyecto y de las pistas que lo integran. También aparecen por ahí algunas barras que en este momento están inactivas. Son las barras que indican los niveles de reproducción. Estas librerías. Nos dirigimos entonces al botón ubicar y aparecerá después una pantalla en donde se nos va a indicar cuál es el archivo que tendríamos que ubicar dentro de nuestra máquina. En este caso, por ejemplo, para la librería FFmpeg se indica que debo buscar el archivo avformat-55.dll. Este archivo a su vez estaría dentro de la carpeta de librería que yo he dejado disponible para descarga. Tendrían que después dirigirse al botón explorar y buscar dentro de su máquina ese archivo y añadirlo. Una vez que hacen eso, simplemente darían clic en aceptar y la librería automáticamente se ubicaría y se añadiría a la configuración básica de nuestro software. Una vez que hemos añadido ya estos complementos, podemos ejecutar estos dos procesos que son muy importantes: la extracción de sonido de archivos de video y, por otro, la producción de archivos en formato MP3. La extracción de archivos en formato de video va a ser muy importante porque cuando lleguemos a los proyectos de video será un procedimiento al cual vamos a recurrir constantemente. Ahora bien, vamos a trabajar con los archivos de insumo que se encuentran dentro de la carpeta Proyecto 1. Los archivos son únicamente dos. Es un archivo que se denomina La Nostalgia, un archivo WAV, y el otro es un archivo que tiene el nombre Malena Ennio Morricone. Es un archivo MP3. ¿En qué consisten esos archivos? El primero de ellos, el archivo La Nostalgia, es un archivo de voz, una grabación de voz únicamente, y el otro es una pista de música. Estos dos archivos nos van a servir para poder ejecutar. Esta sesión estará centrada en los trabajos de sonido. Será la primera práctica enfocada sobre este soporte. Para ello les pido que puedan descargar los archivos que se encuentran en la plataforma correspondiente al software de sonido y al primer proyecto sobre este soporte. En la carpeta del software de sonido encontraremos dos subcarpetas, una que corresponde al instalador de la aplicación y una más que corresponde a las librerías que vamos a añadir a este instalador para poder incorporar características adicionales a nuestro editor de sonido. El editor de sonido con el que estaremos trabajando es Audacity. Es un editor de libre distribución, es software libre y es uno de los más utilizados para trabajar con este tipo de archivos, gestionarlos, editarlos y producir también. La versión que está disponible en los archivos de descarga es la versión 2.1.0. Dentro de las librerías podrán encontrar dos carpetas comprimidas. Una corresponde a la librería FFmpeg. Esta librería contribuye sobre todo a poder realizar la extracción de sonido de archivos de video y poder gestionar desde el editor el sonido correspondiente pues a estos archivos audiovisuales. La segunda librería, libmp3lame,
corresponde sobre todo a un complemento que nos permitirá generar archivos de distribución en formato MP3. El formato MP3 es un formato de sonido que de alguna manera es propietario, es decir, no es un formato de libre distribución, y es por ello que muchas de las herramientas de edición no